Elegido de los dioses, la historia de Évariste Galois. El libro que yo usé para mi investigación fue en realidad uno distinto al que el profesor recomendó, esto debido a que en físico no pude encontrar el recomendado. Sin embargo, a pesar de haber encontrado uno bastante más extenso, creo que valió completamente la pena. A continuación voy a describirlo más a detalle, pero me parece relevante mencionar también algo acerca del autor. Creo que es muy interesante cómo el autor también es un físico bastante reconocido. Esto lo descubrí al terminar de leer el libro y al juntar la información para la presentación, y bastante me sorprendió todo esto, y creo que fue una sorpresa bastante placentera. En una muy breve resumen, Leopold Infeld fue un físico polaco quien trabajó junto a personalidades como Max Born o el mismísimo Albert Einstein, y que publicó La evolución de la física. De hecho, él fue el que le propuso a Albert Einstein hacer este proyecto. También él fue uno de los 11 firmantes del manifiesto Russell-Einstein en 1955, y es el único firmante que nunca recibió un premio Nobel. Claramente el protagonista de esta historia y este video va a ser Évariste, pero me pareció gran, eh, un gran dato mencionar esto. Ahora sí, comencemos. La primera parte se titula Reyes y Matemáticos. Iniciamos en el año 1811. El rey de Roma, el hijo tan largamente esperado de Napoleón Bonaparte, nació finalmente en 1811. Ese mismo año nació en Bourg-la-Reine un hijo largamente esperado también de Nicolas Gabriel Galois. Para esto vamos a hablar un poco del contexto histórico que el mismo libro nos proporciona. En estos años, en Francia florecía una vieja tradición matemática. De grandes matemáticos como Lagrange, Laplace y Monge crearon la atmósfera no solo para Francia, sino para el mundo entero, y que en un futuro influirían en Galois y futuros matemáticos y matemáticas en el mundo. Por la parte política, en toda Europa había franceses quienes afligían las crecientes glorias del imperio. Para ellos la tierra de su nacimiento y sus posiciones era ahora una tierra hostil, pero algún día ellos creían que los verdaderos hijos de Francia volverían a la vieja Francia de Enrique IV y Luis XIV. Napoleón fue el primero de los gobernantes que comprendió la sencilla verdad de que la ciencia no es un lujo que meramente hace el imperio brillar ante el mundo exterior. Sabía que la ciencia ganaba guerras. Por esto quería que la escuela politécnica, orgullo de su imperio, creciera y floreciera, no solamente en tiempos de paz, sino también en tiempos de guerra, porque como es famoso el dicho, no debemos matar a la familia que pone los huevos de oro. Otra frase bastante célebre de Napoleón es: el avance de la matemática está íntimamente relacionada con la prosperidad del Estado. En cuanto a la ciencia, la arrogancia dominaba el imperio de la ciencia. El soberbio conocimiento de que el mundo estaba gobernado por leyes deterministas iba a ser destruido apenas 100 años después por el vencimiento de la teoría cuántica. Pero recordemos que estamos en 1811 y para esto faltarían 100 años. En 1812, el famoso boletín 29avo de Napoleón comunica a los parisienses que por primera vez el gran ejército había sido derrotado por el frío de Rusia, aunque no por los soldados. Pero los franceses se enteraron así que su emperador no era invencible. Francia quedó abierta a los Borbones, Napoleón abdicó y Luis XVIII con toda la familia borbónica volvió a Francia. Finalmente, el 3 de mayo de 1814, Luis XVIII entró en París. Los Borbones pronto se dieron cuenta cuán inestable era su trono y que los franceses no les importaba mucho su rey. ¿Y cómo podían hacer que a los franceses les importara esto? El rey tenía las respuestas: los muros de las cárceles y sangre. Y entonces comenzó así el terror de la Restauración. Vamos a la segunda parte: rebelión en el Louis-le-Grand. En 1824, los mejores estudiantes harán una rebelión, recitarán a Napoleón. Esta es una frase del director de en ese entonces de la escuela que decía:
Los mejores estudiantes, a quienes hemos acordado premios y por los que mucho hemos hecho, han sido envenenados por intrusos y han traído el veneno a esta escuela. En este entonces Galois era bastante pequeño, apenas estaba en sus primeros años de lo que sería un equivalente a secundaria, y él veía cómo sus compañeros empezaban a rebelarse en contra del rey de ese entonces, cosa que claramente era rechazada por la escuela, al ser una escuela de carácter conservador. Galois empezó a simpatizar con el movimiento, que este crecimiento de lucha crecía en él, formando un odio que lo empezó a consumir por el rey. A esto su padre le contó una frase que es de mis favoritas en todo el libro, donde menciona: puedes odiar las ideas, pero no a los hombres que las representan. Aun cuando pudieras destruir a estos hombres, no destruirías sus ideas. Durante estas rebeliones expulsaron a los 40 estudiantes que encabezaban el movimiento, y posteriormente, en un banquete, 70 más de estos estudiantes cantaron la Marsellesa, lo que hizo que los expulsaran de la escuela. Estas palabras de las melodías que algunos de ellos entonarían 6 años después, luchando y muriendo en las calles de París. Al ser muy pequeño, Galois no pudo hacer mucho al respecto, pero se prometió luchar como sus compañeros, promesa que mantendría hasta el último día. Tercera parte, soy un matemático. Eran estos los años en los que Galois avanzaba paso a paso hasta que llegó a la clase de retórica, clase demasiado avanzada para su edad en ese entonces. Pero tampoco olvidado aquel hecho de que no hubiera estado en el banquete había sido la única razón por la que no lo habían expulsado. En estos años, cabe recalcar que los maestros de su escuela se quejaban de su falta de disciplina y ambición, aunque notaban una notable capacidad. En una clase que cambió su vida, se les expuso a los estudiantes el libro de Éléments de géométrie, escrito por el gran matemático Legendre. Mientras leía página tras página, Galois veía levantarse el edificio de la geometría con la sencillez y belleza de un templo griego. El mundo del racionamiento y el mundo de los sueños formaban una mezcla fantástica de lógica e imaginación para él. Entonces nació una idea. Pensó en el problema fundamental del álgebra, el de resolver ecuaciones algebraicas, y se preguntó: ¿es posible resolver todas las ecuaciones algebraicas mediante operaciones racionales y mediante radicales? Él sentía que este era el problema que debía resolver. El método de Lagrange daba resultado hasta las ecuaciones de cuarto grado. Solo unas pocas semanas después de haber leído la geometría de Legrand, Galois comenzó a formular sus propios problemas. El mundo de sus pensamientos comenzó a destruir el mundo de carne y hueso. Évariste sabía bien qué haría después: entrar a la escuela politécnica. Hizo su debut científico cuando aún era estudiante de Louis Legrand, en donde hizo una primera monografía donde demostraba un teorema con fracciones continuas periódicas, pero es cierto que no fue una monografía muy importante. Persecución. Quiero ver a mi padre. Lamentablemente, durante estos años, Nicolas Galois, el padre y muy cercano a Évariste Galois, muere debido a un suicidio. Él envía una carta a su hijo explicándole los motivos y pidiéndole que perdone a las personas y que viva su sueño de ser matemático. Es importante ya que uno de los motivos era el hecho de que ya no era tomado en serio como alcalde, pasó a ser la burla del pueblo, y todo esto debido al clero que tenía el poder en la ciudad natal de Galois. Aquellos ciudadanos que odiaban al alcalde de repente empezaron a odiar al clero debido a su carta. En el funeral de su padre ocurre una rebelión en donde Galois textualmente acusa directamente al sacerdote de haber sido el culpable de la muerte de su padre. Cabe recalcar también que a la par de este momento, Évariste notó que la monografía que había enviado a la academia no había sido ni siquiera leída. Un maestro de su escuela, quien siempre estuvo tratando de apoyarlo en su visión superior a los demás alumnos, trata de
consolarlo y le cuenta acerca del genio de Abel, quien había también hecho unos grandes descubrimientos, pero lamentablemente había muerto joven y no pudo ver los frutos de su descubrimiento, debido a que mientras él trató de que sus resultados salieran a la luz, sufrió el desprecio por la comunidad científica. Esto hizo en que Galois empezara a pensar en la élite científica como una maligna organización social. Al final, a Évariste no se le otorgó el premio el primer premio de su escuela como alumno destacado, sino el quinto, y cuando fue a hacer el examen de admisión a la escuela politécnica, la ira lo consumió y arrojó a la cabeza del entrevistador un borrador de pizarrón. Sin mirar atrás, salió y cerró la puerta detrás de sí por siempre. El año de la Revolución. Vamos con la cuarta parte. Y bueno, en estos años Évariste entra a la preparatoria, como mencioné, no logra entrar a la escuela politécnica, pero entra a la escuela normal, cosa que era básicamente una copia de la escuela que había sido refundada durante los tiempos napoleónicos y cerrada durante la Restauración. Era una escuela con los mismos ideales que su secundaria, cosa por la que Galois odiaba ese sitio. Pero pronto vio que no era tan malo al conocer a Auguste Chevalier, quien se convirtió en su mejor amigo hasta casi el día de su muerte. Repitiendo las últimas palabras de su padre, hasta la matemática más noble y abstracta de todas las ciencias tiene su corona en el aire, pero sus raíces se hunden profundamente en la tierra que vivimos. Ni siquiera la matemática te permitirá escapar a tus padecimientos ni a los de tu prójimo. Évariste murmura a sí mismo que si supiera que un cadáver podía excitar al pueblo la rebelión, le daría el suyo, dejando en claro que sería capaz de morir por la causa. Llegamos al glorioso martes 27 de julio de 1830. Aparece en la mayor de los cantidad de diarios parisienses y en algunos de ellos el manifiesto de los periodistas. Estos entraron a la escuela preparatoria y llegan a las manos de Galois. Siempre dispuesto a morir por la causa, solicita salir a luchar, pero su solicitud fue rechazada y es encerrado a pesar de intentar escapar múltiples veces. A Luis Felipe. Vamos con la quinta parte. Al terminar la revolución, Galois camina por las calles de París, en donde es testigo de los restos de la lucha del pueblo, cosa que lo inspira aún más en seguir persiguiendo este espíritu revolucionario que tenía dentro desde hace ya bastante tiempo. Lo expulsan de su escuela al enviar una carta donde expone que el director no los dejó salir a luchar y se incorpora a la tercera batería de Guardia Nacional de Artillería. Por insistencia de Chevalier, Évariste siguió el consejo también de Poisson y escribió una nueva monografía con el título sobre las condiciones de solubilidad de ecuaciones por medio de radicales. Galois rápidamente se une a los republicanos, que básicamente es un grupo que luchaban en contra del rey Luis Felipe, y es así en donde termina yendo a una cena de republicanos en donde se atreve a proponer un brindis por el mismo Luis Felipe con una daga en la mano, razón por la que sería encarcelado bastante tiempo después. Vamos con la sexta parte, Saint-Pélagie, que es la prisión donde estuvo encarcelado Galois. Durante su estancia en la cárcel, Galois comienza a trabajar en matemáticas. Dice que de esa manera podía estar ahí, aunque le invadía un sentimiento que él describe como: cuanto más descubro, más inmenso, inexplorado me parece el terreno que se abre entre mí. Pero siempre ocurre así. Newton lo expresó mucho mejor que yo. Después de un tiempo de estar encarcelado por haber amenazado la vida del rey en el brindis, le dicen que pasará el resto de su condena en un sanatorio. En el sanatorio conoce a Antoine Farrer, con quien compartiría y se harían buenos amigos durante su estancia de 2 meses en el sanatorio. Un día su amigo Antoine le presenta a una mujer llamada Yves, la cual presenta una gran curiosidad acerca de sus ideas republicanas, al ser un hombre del mundo de la ciencia. Antoine malinterpreta estas señales y termina dejando que Galois se enamore perdidamente de ella, tanto que cuando sale de la cárcel sigue viéndola pensando cómo decirle que la amaba. Cuando Galois le dice a Yves que la ama, ella le dice que él fue una simple aventura, lo que lastima tanto a Évariste y termina diciéndole cosas muy hirientes
a Eve, por lo que Eve se retira demasiado enojada y amenaza con que se arrepentirá de esto. Eran las 7 de la mañana cuando Evariste se despertó y unos hombres tocaron a su puerta. El hombre era la pareja de Eve. Explicó que durante su ausencia en París, a Galois se le vio a menudo en compañía de Mademoiselle Eve. Ella le dijo al hombre que lo había visto ante su insistencia como un acto de piedad y que Galois había abusado de su empatía. Sabiendo que ella tenía una relación, también trató de influir en ella para que lo dejara, para concluir diciéndole, de decirle en mi nombre que quiero desafiarle a un duelo. Le siguió el primo de Eve, quien también lo desafió a otro duelo. Esto para Galois fue un gran golpe, ya que un duelo era un acto de honor y no podía negarse a él. La única manera de probar su inocencia era ganando el duelo o muriendo. Aunque claramente no tendría esperanza de ganar el duelo al tratarse de dos hombres tremendamente preparados. Las siguientes partes es una narración en primera persona de Galois que fue copiada tal cual el libro, pero me parece preciosa, por eso lo dejé así. Se las voy a leer. Al afrontar valientemente la muerte, el pan, una cara vacía de expresión, desempeñar un papel estúpido antes de que caiga el telón de la vida. Luego viviré algún tiempo en la memoria de los hombres. Me recordarán algunos con bondad, otros con rabia, y luego llegará el tiempo en que no solo Évariste Galois estará muerto, sino también hasta el último pensamiento acerca de Évariste Galois. Alguien algún día pensará en mí, y esa será la última vez en la que el pensamiento de mi nombre llegue a la mente de un hombre. Viviré en la memoria de mis amigos aun cuando esté muerto, pero sus impresiones se volverán más y más vagas. La esponja del tiempo borrará lentamente mi memoria hasta que solo quede un símbolo, un nombre, el débil vestigio de un retrato, y hasta eso acabará por olvidarse. La inmortalidad es la única forma de combatir destino a morir. ¿Hay alguna diferencia para el hombre que muere que el que es inmortal? Sí, las huellas que dejaré en mi vida. Muero por una causa pequeña. Me alegra que todos estemos obligados a guardar el secreto de una muerte mera y tonta. Pero ¿qué decir de mi vida? ¿Qué huella dejaré en la memoria de los hombres? La causa del pueblo era mi causa. Deseaba combatir la tiranía toda mi vida. Mi padre me enseñó eso. Pero ¿qué derecho yo tengo a la inmortalidad si no luché en los días de julio? La lucha se ganó sin mí y se perdió sin mí. Pero es cierto, pronuncié algunos discursos. Me enviaron a la cárcel. Hace un mes que me liberaron. ¿Qué significó? Nada. ¿Cuáles fueron los resultados? Ninguno. ¿Acaso gané el derecho de la inmortalidad en los corazones del pueblo? No, en modo alguno. No merezco la inmortalidad. Es cierto. Soy joven. Quizá habría vivido en el corazón del pueblo si me hubieran dado más tiempo. Pero existe otra inmortalidad, no la conquistada por el sacrificio del corazón, sino por los logros de la mente. Pero no hay suficientes huellas de mi obra. Las pocas monografías que escribí son breves y pasaron inadvertidas. Lo que llevo en la cabeza dejará de existir cuando mi mente deje de funcionar. Si bien tengo todos los resultados claros en la mente, si muero nadie sabrá que fui yo, Évariste, el que solucionó los problemas, que alcanzó lo que algún otro volverá a solucionar en algunos años. Quiero que se los conozca en matemática como los teoremas de Galois. Es así como en las últimas 13 horas de vida que le quedaban, se dedicó como un loco a escribir lo que estaba en su cabeza, para que siglos después, personas como tú y yo, sigamos estudiando a los teoremas de Galois. En memoria de Évariste Galois. Como una frase célebre me gustaría terminarlo. Al menos ganaré mi última batalla, aunque jamás vea los dulces frutos de mi victoria.